Bienvenidos a esta clase donde les enseñaré cómo hacer el patrón de la sudadera con capucha en talla chica. También pueden visitar nuestro canal Taller de Costura y Más, en el cual encontrarán las tallas mediana y grande, y también encontrarán el video de cómo se hace la confección de esta prenda. Primero vamos a dibujar un rectángulo como el que tengo aquí, en el cual vamos a colocar en esta parte la cuarta parte del contorno de pecho. Para esta talla van a ser 25 centímetros por el largo total de espalda, que serán 50 centímetros. Después, el contorno de cuello lo vamos a dividir en 6 partes, y esa medida la vamos a colocar en esta esquina hacia adentro. Para esta talla serán 6 centímetros y medio, y en esa marca vamos a subir 1 centímetro. Con la regla curva le vamos a dar forma al que va a ser el cuello del patrón base. Después, de esta esquina hacia abajo, vamos a medir el 10% del largo de espalda. Si el largo de espalda son 50 centímetros, el 10% serán 5 centímetros. Encontramos la parte media entre esta marca y la esquina del rectángulo, y también marcamos en el centro de estas dos marcas. Ahora dibujaremos líneas atravesando el rectángulo. Y después vamos a hacer también una línea recta, en esta ocasión uniendo el punto de cuello con esta marca que hicimos aquí. Sobre esta línea vamos a medir el ancho de hombro, que serán 16 centímetros. En la siguiente línea vamos a colocar la mitad del ancho de espalda. Para esta talla son 19 centímetros y medio. Y con línea recta vamos a unir marca de hombro con marca de ancho de espalda. Con la regla curva le daremos forma a la que va a ser la sisa. Y ahora vamos a identificar en esta parte la cuarta parte del contorno de cintura, que para esta talla son 22 centímetros. Medimos el espacio que nos queda aquí, vemos que son 3 centímetros, y marcamos la mitad. Ahora dibujamos una línea recta de sisa a esta nueva marca, y esto lo hacemos para que el punto de cintura no quede tan pronunciado. De esta forma esta línea queda más recta, porque si lo hiciéramos hacia este punto quedaría muy pronunciado de forma inclinada. ¿Qué va a pasar con esta parte que le quitamos aquí? Esta medida, que es centímetro y medio, la vamos a colocar en la parte central en forma de pinza de entalle. Encontramos la parte del centro y dividimos ese centímetro hacia cada lado. En promedio son 7 milímetros. Le damos forma a la pinza. Y como es patrón base, las pinzas de entalle siempre las debemos de tomar en cuenta, las vayamos a utilizar o no las vayamos a utilizar. El siguiente paso será medir esta sección del rectángulo y alargarla hacia la parte de abajo. Sobre esta nueva línea vamos a colocar la cuarta parte del contorno de cadera, que son 26 centímetros. Notamos que sale 1 centímetro y unimos. Ahora con esta regla semicurva
Vamos a darle forma a la parte de la cadera y como es un patrón de hombre, vamos a fijarnos que esto no esté tan pronunciado como sería en un patrón de mujer. Ahora esta pinza, para seguir el procedimiento del trazado del patrón base, la vamos a alargar hacia la parte de abajo. Y así de fácil y rápido tenemos listo nuestro patrón base. Ahora vamos por las transformaciones. Primero vamos a ampliar la parte del cuello 4 centímetros y medio. Ahora sobre la línea de hombro vamos a medir 3 centímetros hacia afuera. Señalamos. Aquí medimos 1 centímetro hacia arriba. Y en este punto vamos a tener nuestra nueva línea de hombro. Unimos con línea de cuello. Ahora en la parte del ancho de espalda vamos a medir 3 centímetros. También unimos con línea recta hacia la nueva línea de hombro. En la parte de la sisa vamos a medir 3 centímetros hacia abajo y 3 centímetros hacia afuera. Aquí tenemos la nueva sisa. Y ahora vamos a medir el largo que va a tener la sudadera. Para esto colocamos la cinta en la esquina inicial del rectángulo y medimos hacia abajo 65 centímetros y medio. Con la escuadra vamos a hacer una línea. Y para mejor referencia, sobre la línea inicial del rectángulo vamos a medir 2 centímetros y medio hacia afuera. En este punto vamos a unir con la parte de la nueva sisa. Ahora vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura en la parte de abajo, en el costado, en la sisa, en el hombro y también en el cuello. Así queda ya la línea de margen de costura colocada. Es esta. Todo a 1 centímetro del patrón que hicimos. Lo recortamos. Ahora sí, vamos por el patrón delantero. Para hacer la parte delantera, vamos a colocar el patrón trasero en un papel nuevo y vamos a marcar todo el contorno. Como ya lo he hecho aquí, ahora vamos a bajar el patrón 2 centímetros siguiendo esta línea que quede completamente recto. Y en estos 2 centímetros vamos a tener la nueva línea de hombro. Lo que vamos a hacer es marcarla y vamos a señalar las esquinas. Nuevamente subimos el patrón como estaba al inicio y vamos a marcar donde tenemos el ancho de espalda. Lo retiramos y nos va a quedar la nueva línea de hombro y en esta parte del ancho de espalda vamos a medir 1 centímetro hacia adentro.
Aquí vamos a tener la sisa delantera uniendo esta marca con el punto de hombro. Terminamos la sisa delantera haciendo esta línea curva para que se termine uniendo donde termina la sisa de la parte trasera. Para el cuello vamos a necesitar tomar en cuenta la medida inicial en el patrón base, que eran 6 centímetros y medio. A esa medida le vamos a sumar la ampliación que le dimos, que fueron 4 centímetros y medio. En total nos dan 11 centímetros. Esos 11 centímetros es lo que vamos a utilizar en la línea de abajo. Ahora, a esos 11 centímetros le vamos a sumar los 2 centímetros que bajamos aquí. En total tenemos 13 centímetros. Esos 13 centímetros los vamos a medir del punto de hombro hacia abajo. Y la escuadra quedaría con las medidas de 13 centímetros por 11 centímetros. Con esta regla le vamos a dar la redondez al cuello, fijándonos que la curva en esta parte comience unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio de donde tenemos la esquina hacia adentro. Para que de esta forma quede la línea curva de esta manera. Y con estos trazos hemos terminado la parte del patrón delantero. Ya no es necesario agregar margen de costura, así que lo recortamos directamente. Para hacer la manga vamos a tomar la medida del patrón trasero de punta de sisa a punta de hombro en línea recta, y 2/3 de esta medida nos van a dar el alto de la manga. Hacemos lo mismo en el patrón delantero, punta de sisa, punta de hombro, línea recta, y esta medida menos 1 centímetro nos van a dar el ancho de la manga. También vamos a tomar la medida de la sisa de los patrones colocándolos de esta manera. Vamos a encimarlos por la línea de hombro en el margen de costura como si estuvieran cosidos, y vamos a medir con la cinta métrica de extremo a extremo siguiendo la línea curva. Y esta medida la guardamos. En un papel con el doblez en este lado vamos a dibujar un rectángulo como el que tengo aquí, y en esta parte vamos a colocar el alto de la manga y en esta otra vamos a colocar el ancho. Después vamos a medir de la esquina hacia adentro 1,5 centímetros, marcamos, y de esta esquina hacia arriba vamos a medir 5 centímetros. Vamos a tomar la cinta, la colocamos en esta marca y medimos hacia la esquina de abajo del rectángulo. Sostenemos y vamos a desplazarla hasta que llegue a la marca que hicimos aquí. Después vamos a señalar hasta donde llega la medida de la esquina de abajo del rectángulo, y después vamos a hacer una línea recta de este nuevo punto hacia esta marca. Vamos a dividir en 4 partes iguales. En esta primera parte vamos a medir 1 centímetro hacia arriba. En la de en medio no hacemos nada, y en la siguiente vamos a medir 1 centímetro pero hacia abajo. Con esta regla vamos a hacer las siguientes líneas.
Como verán, queda una línea curva. En la parte central vamos a medir 1 centímetro hacia arriba. Unimos este punto con este. Damos vuelta y unimos el centro con la punta. Y van a notar que una línea curva queda más abajo que la otra. Ahora lo que vamos a hacer es medir con la cinta desde el inicio todo el recorrido pasando por el medio hasta llegar a la punta. Esta medida que nos resulte la vamos a comparar con la que tenemos en la sisa de los patrones y vamos a hacer que esta medida con la otra sisa vayan a coincidir. En mi caso me sobraron 1 centímetro con 2 milímetros y los voy a retirar de aquí. Rectifico nuevamente, recordando pasar por en medio de las líneas curvas. Y veo que ya tengo la medida que necesito. Ahora vamos a definir el largo que va a tener la manga. Y para eso medimos del inicio del rectángulo hacia abajo 55 centímetros. Aquí hacemos una línea sobre la cual vamos a medir 13 centímetros. Con esta regla semicurva vamos a unir este punto con este. Borro la parte que me sobra y de esta forma terminamos el trazo de la manga. Ahora vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura en la parte de abajo, el costado y la parte de las sisas. Así queda el margen colocado. Y ahora recortamos. Recortada la manga se va a ver de esta manera. Ahora la vamos a extender y haremos lo siguiente. Vamos a comenzar a cortar en el centímetro del margen de costura, pero esta ocasión vamos a ir viendo y calculando que ese centímetro de costura también lo vayamos dejando con la línea curva que quedó en la parte baja. De esta forma hasta llegar hasta arriba. Esto es más o menos lo que se le tiene que quitar para que nos quede esta diferencia que tenemos aquí. La parte baja va hacia adelante y la parte alta de la sisa va hacia la espalda. Con esto hemos terminado el trazo del patrón de la manga. Para el puño vamos a recortar una pieza que tenga las medidas de 25 centímetros por 14 centímetros. Esta medida te va a servir para trabajar el puño en telas semirrígidas o telas que no estiren tanto. Para trabajarlo en telas elásticas le vas a doblar 4 centímetros para que quede una medida de 21 centímetros por 14 y esta pieza te va a servir para hacer el puño en telas elásticas. La pretina tendrá que tener una medida de 106 centímetros por 14 de ancho y esta medida será para las telas semirrígidas. Si vas a trabajar la pretina en telas elásticas, le vas a doblar 6 centímetros
y de esta manera va a quedar con las medidas de 100 centímetros por 14 y esta medida te servirá para trabajar la pretina en telas elásticas. Para hacer la capucha vamos a medir el cuello del patrón trasero y le vamos a descontar esta medida 1 centímetro que va a corresponder al margen de costura. También vamos a medir el cuello del patrón delantero e igualmente le vamos a descontar 1 centímetro también por el margen de costura. Vamos a dibujar una línea en la cual en la primera parte va a tener la medida del cuello trasero y en la segunda parte va a tener la medida del cuello delantero. Señalamos dónde llega cada medida para de esta forma saber cuál es cuál. Después vamos a formar un rectángulo o semirrectángulo en la cual en este lado va a tener la medida de 35 centímetros y medio. Marcamos en el centro de esta parte con la regla curva. Vamos a unir esta división del cuello trasero hacia esta esquina haciendo una línea semicurva y también vamos a hacer otra línea semicurva uniendo este punto con la esquina de abajo. En esta esquina medimos 1 centímetro hacia abajo. Unimos este punto con este. Y ahora vamos a medir 4 centímetros del rectángulo hacia afuera. Y estos 4 centímetros van a ser para 2 centímetros el dobladillo de la capucha y 2 centímetros para el cruce. Cerramos estas uniones. Hacemos que se una este punto con este trazo. Y ahora vamos a formar la parte curva de arriba de la capucha. Te va a ir quedando una línea curva de esta forma y con la regla semicurva vamos a unir este trazo con la punta de el rectángulo. Y listo, de esta manera terminamos con el trazo de la capucha. Lo que vamos a hacer ahora es agregar margen de costura en la parte de al lado y en la parte de arriba. Será de 1 centímetro. Con el margen de costura agregado vamos a recortar. En un papel con el doblez en este lado
Vamos a dibujar un rectángulo como el que hice aquí con las medidas de 24 centímetros y medio por 18 centímetros y medio. Cuando ya lo tengamos, vamos a medir en la parte de arriba 11 centímetros y medio y marcamos. En este costado, de abajo hacia arriba, vamos a medir 9 centímetros y medio. También señalamos. Y de la esquina hacia adentro, vamos a medir 3 centímetros y medio. También señalamos. Ahora vamos a unir con línea recta estas marcas de la siguiente manera. Y así queda el patrón del bolsillo canguro de la sudadera. Ahora lo que vamos a hacer es agregar margen de costura también de 1 centímetro en la parte del costado y en la parte que va hacia abajo. El margen de costura lo vamos a agregar de la siguiente manera. Como les mencionaba, va a ser de 1 centímetro, así es que medimos de la línea hacia arriba ese centímetro, y siguiendo la inclinación que tiene esto, vamos a hacer otra marca más arriba. Hacemos lo mismo con el siguiente trazo y también hacemos más marcas hacia la parte de arriba. En línea recta vamos a hacer las líneas uniendo estas marcas. Y listo, ya solamente borramos donde se hayan pasado. Y listo, de esta forma habremos agregado correctamente el margen de costura. Ahora sí, vamos a recortar este patrón. Ya tenemos todo para hacer nuestra prenda. El patrón trasero, patrón delantero, manga, puño, pretina, capucha y bolsillo canguro. Recuerda visitar nuestro canal porque en él podrás encontrar el video de cómo se hace la confección de esta sudadera. También recuerda dejarnos tu like, tu comentario y tu suscripción para que de esta manera nos sigamos viendo en los próximos videos.